Saben ustedes que el gobierno presentó un proyecto que permite divorciarse mediante lo que se denomina un trámite administrativo. A ver, el objetivo es evitar que se genere un expediente judicial. Por eso hemos invitado a la doctora Mónica Grajewski, abogada de familia. ¿Pronuncia bien su apellido? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Para hablar de esto, cambios en el tema divorcios. Bueno, doctora, en principio, ¿cuál es su primera reflexión al respecto? Bueno, mi primera reflexión es que esto es muy pobre, no estoy de acuerdo así como está redactado. Ajá. Porque vos dijiste que se denomina trámite express, o lo escuché por ahí. En realidad el trámite express ya lo tenemos hoy en día en nuestra legislación desde 2015. Seguramente ustedes saben, y la mayoría de los televidentes también. Existe la posibilidad de divorciarse si van los dos cónyuges juntos a pedir en forma conjunta el divorcio. Esto sale en una semana, en 10 días, no más. Con lo cual el trámite express está regulado. El proyecto, así como lo mandaron, que es bastante escueto, el único requisito que pone es justamente que vayan los dos cónyuges juntos, con lo cual el trámite van a tardar más tiempo si piden turno en el registro civil. Ustedes saben que cuando uno pide turno para casarse... Para cualquier cosa. Por eso. Entonces, el trámite administrativo sería en el registro civil, habría que pedir turno, tardarías más de 10 días. Entonces, digamos, ese tema de la rapidez a la que hace referencia el proyecto de ley me parece que no estaría dado. ¿Y entonces dónde estaría la desregulación o el facilitamiento? La verdad, hay dos cosas que dicen. Va a ser más simple, va a ser más rápido y va a ser más económico, dicen. ¿Ok? La realidad es que... ¿Cuánto sale hoy? No el trámite. En general los abogados, por lo menos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires está tasado cuánto sale un divorcio. En Capital Federal está desregulado, nosotros ponemos... el valor según el trabajo que esto nos lleve. Si es un divorcio que no tiene ni bienes ni hijos, es algo muy sencillo y no es caro, no voy a decir porque esto depende de... Pero no es un trámite caro. Sino que depende de los bienes y... Por eso, depende de la cantidad de los bienes, porque a mayor cantidad de bienes, mayor complejidad en el trámite, mayor riesgo para el abogado. Ustedes saben que nosotros somos responsables de las cosas que hacemos, con lo cual, y si hay hijos, en general es mucho trabajo. Ahora, el proyecto no aclara, o sea, no pone ningún requisito para pedir, salvo que vayan juntos, con lo cual no sigue la línea de divorcios administrativos que hay en otros países. Esto existe en otros países, pero, por ejemplo, para casos en los que no existan bienes en común, para casos en los que no haya chicos, y en general requieren asistencia letrada. ¿Por qué? Porque aunque no tengan ni bienes ni hijos, y en cualquiera de los casos, cuando uno va al divorcio sin consultar con un abogado, siempre queda en situación vulnerable. Y los dos quedan en situación vulnerable, porque además, digamos, el divorcio no es neutro. Tiene genera un montón de consecuencias jurídicas que quien consulta a un abogado y quien está asesorado sabe. No puede pasar que vaya la mujer presionada o obligada a hacer ese trámite. O el hombre. O el hombre, sí. Claro. Sí, por ejemplo. Bueno, la mujer porque habitualmente una de las cosas que el oficial del registro civil cuando casa a la gente tiene que tener en cuenta es este tipo de cosas, porque los vicios de la voluntad, esto está basado en la autonomía de la voluntad. Claro, sí, está claro. Eso los vicios de la voluntad pueden tener la voluntad puede tener algún vicio, por ejemplo, lo que vos decís, la violencia o la lesión o el error. Cualquiera de esas causas dan lugar a la nulidad del matrimonio. Podrían dar lugar también a la nulidad del divorcio, digamos. Pero, digamos, en estas circunstancias actuales, hoy no se estaba generando un expediente judicial tampoco. No, sí. El divorcio necesariamente necesita... ¿Inexorablemente sí? Inexorablemente necesita la declaración de un juez, que, digamos, necesita que alguien haga el control de legalidad de lo que están pidiendo, ¿sí? Y esto tiene que pasar por un juez sí o sí y necesita asistencia letrada. No hay otra manera hoy en día. Porque lo que agrega el gobierno es que esto va a ser llevado adelante con mayor libertad y que cuesta menos oneroso, creo que es lo que... Bueno, por eso sí, menos oneroso. Exactamente, porque piensa ¿Ahí sí habría una ventaja? Yo te voy a decir una cosa. A ver. Y te lo digo por experiencia. Vamos, doctora. Cuando la gente piensa que le va a resultar menos oneroso no recurrir al consejo de un abogado, en general le resulta más caro. Y te lo digo porque Como decía mi abuela, lo barato sale caro. Bueno, yo después soy lo que arregla los contratos que firmaron sin consultar con un abogado, los problemas que se generan cuando arreglaron entre ellos. ¿Pero hoy se puede hacer eso? No, el divorcio no, se pueden hacer contratos, se pueden hacer, digamos, otro tipo de cosas. Un divorcio no, los cambios de estado civil en general necesitan control del Estado, ¿no? Pero
Por eso te digo, porque el divorcio en particular genera un montón de cosas que si no consultas con un abogado y si no tenés asistencia, no lo sabes. Y no hablo del vulnerable, de lo que estuve escuchando. Los dos son vulnerables en este caso. Sí. Porque cualquiera de los dos, aparte... Ya dos personas que están divorciando están vulnerables, ¿no? Bueno, y eso de que vayan juntas es muy relativo, porque hoy en día se permite que un solo abogado asesore a las dos personas que se quieren divorciar. ¿Y eso es mejor? Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo para nada, porque por más de acuerdo que estén, nunca tienen intereses comunes. Claro. No, siempre tienen intereses contrapuestos, cada uno quiere lo mejor para sí, o cada uno piensa que para sus hijos es mejor otra cosa. Siempre es mejor, primero, que cada uno tenga a su abogado, y en general, que los dos cuenten con asistencia letrada, porque, por ejemplo, hay plazos que empiezan a correr automáticamente a partir del divorcio. Si el divorcio es administrativo, el plazo te corre igual. Por ejemplo, compensación económica, que es un derecho que puede tener el hombre o la mujer. Y acá no estoy hablando de género. ¿Sí? No. Por ejemplo, de derecho estamos hablando. En general, si uno no consulta a un abogado, no sabe, en algunos casos, no, ahora no en general, pero en algunos casos puede llegar a tener derecho a alimentos del cónyuge, aunque esté divorciado. Puede tener derecho a la asignación del hogar familiar, aunque no sea el dueño. Estas cosas, ¿cómo lo sabe la gente si va y firma en el registro civil? Bueno, de todos modos, en el proyecto de ley no dice si esto es presencial o van y presentan un escrito. Se supone que es presencial porque así es el matrimonio, no lo sabemos, lo vamos a suponer, pero... Y tampoco dice si el oficial del registro civil te tiene que asesorar. No podés estar asesorado por alguien que te hace marcar una cruz y es un trámite. Claro. A ver, digo, el proyecto firmado por el presidente Milei, el ministro de Justicia y el jefe de gabinete modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio. Sí, es una causal más. Antes era por muerte, por divorcio, por ausencia con presunción de fallecimiento y agrega esta causal, que es el divorcio administrativo. Sí. Ajá. O sea, la modificación del 435 es agregar esta nueva causal. Bien. Ya que me das pie, te voy a decir que no hace, digamos, que cuando uno modifica un artículo en el código, se modifican un montón de otras cosas. Esto no es una reforma integral del código. Reformaron 2 artículos, por ejemplo, dejaron uno en el medio, el 438, que no reformaron, y no sabemos lo que vamos a hacer nosotros, porque es un requisito ineludible para pedir un divorcio en sede judicial, presentar, si se presentan juntos, un convenio regulador. O sea, decirle al juez cómo van a arreglar el resto de las cuestiones. Porque el divorcio, chicos, y el divorcio en sede administrativa también, no resuelve las demás cuestiones. Lo único que hace es declararte divorciado. Claro. Que esto es lo que hoy en día se resuelve en 10 días. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Que eso los abogados, si es por un tema de onerosidad, lo vamos a seguir cobrando igual. Claro. Y ahí es donde están los honorarios, porque ahí es donde esto es lo complicado. Si hay acuerdo, hay acuerdo. O sea, en la pelea de qué le corresponde a cada uno, etcétera. Bienes, por ejemplo, que le corresponde a cada uno. Hijos. Alimentos, régimen de contacto, ¿no? Bueno, alimentos es clave, régimen de contacto, compensación económica, que es lo que decía recién, a quién le corresponde la vivienda y si hay que pagar alguna compensación por la vivienda también. Sí. También hay temas de esto es algo que la gente no sabe si no consulta a un abogado. Si uno se puede divorciar sin hijos, por ejemplo, pero también están los hijos del otro con quien uno convivió hasta ahora y con quien puede llegar a seguir teniendo obligaciones. O sea, la obligación de manutención, aun cuando no sean sus hijos biológicos, por llamarlo de alguna manera. No para siempre, pero existe la posibilidad en algunos casos de tener responsabilidad. Esto no se sabía o no se tiene muy claro. Bueno, por eso hay que una solución, por lo que nos dice, sería más problemático y más caro, sería más oneroso, Guillermo. Yo realmente creo que cuando la gente, pero por eso te digo, lo vemos siempre. Ellos dijeron, esto es muy sencillo, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, nos ahorramos el abogado. Claro. Es como ahorrarse el médico, después te morís. O sea, en este caso no te morís de bronca. Claro. Doctora, ¿existen los acuerdos prenupciales y en tal caso evitan esta confrontación que hay por el tema de los bienes? Existen los acuerdos prenupciales desde el Código Nuevo, pero está muy limitada la posibilidad de cosas que podés arreglar o de objetos. Digo por todos los casos que hoy están en la palestra, ¿no? No, bueno, no es como en Estados Unidos, no es Estados Unidos. Acá lo único que se puede poner en un acuerdo prenupcial es qué bienes lleva cada uno al matrimonio para que no haya duda de qué era de cada uno. ¿Qué le corresponde a cada uno antes de casarse? Antes de casarse. Bien. Se pueden tasar
esos bienes, por ejemplo, esto vale tanto, porque después también puede haber problemas en el juicio con el tema de las tasaciones, y se puede ver cómo pueden contribuir a las cargas del hogar, pero no se pueden hacer acuerdos prenupciales de yo renuncio a tal cosa. Se puede optar por el régimen de separación de bienes, que eso es otra cosa. ¿Cómo sería? No es un acuerdo prenupcial. Hoy en día tenemos dos posibilidades. Sí. Una es casarse por el régimen de comunidad de bienes, que es el régimen de gananciales que existía antes, por el que te casaste vos, por el que me casé yo y posiblemente vos, en el cual nosotros no teníamos opción. Era el único régimen que existía y todo lo que ingresa al matrimonio, todo lo que gana cada uno como producto de su trabajo es de los dos. Lo que no ingresa a la comunidad son los bienes heredados o donados, pero todo lo demás es de los dos. Por esto se habló ahora con el caso Pampita y la separación, ¿no?, de Moritán. Sí. Bueno. Perdón, doctora, que farondelicemos, pero todo tiene que ver con todo. Pero es lo más claro, ¿no? Claro. Tanto que muchos decían, pero como Moritán está bien, se divorcia, pero se va a quedar con los bienes. Y se decía que había un acuerdo prenupcial. Bueno, pero no puede, digamos, el acuerdo prenupcial lo único que puede decir es esto es mío y no lo voy a compartir con vos porque es mío, los bienes propios, pero lo que cada uno lleva al matrimonio. Lo que se generó a partir del casamiento es ganancial. Él se va, no sé con qué régimen están casados, pero si están casados por el régimen de comunidad, de lo que se generó... No, desconozco qué régimen, sí se casaron aquí, pero no sé cuál fue el régimen. De lo que se generó mientras estaban casados, él se lleva el 50%. Y ella se lleva el 50%, no sé quién generó más. Bueno, pero acá en estos casos que vimos recién, en el de Elba Marcovecchio con la nata y en el de Wanda, que estuve mirando antes de entrar, también todo tiene que... Bueno. Se divirtió, doctora, por lo menos antes de arrancar. Me enteré de un montón de cosas muy interesantes. Recuerda decir que los colegios de muchas provincias se están poniendo en contra, ¿no? Esto es un dato menor, ya muchos colegios se expresaron. Bueno, el de la capital se expresó ayer muy enfáticamente y en realidad no es que nos vamos a quedar sin trabajo, porque la gente piensa que es por eso. Es porque nosotros sabemos qué es lo que pasa. Después nosotros tenemos que salir a remediar los problemas que va a haber por causa de esto y en realidad a veces las cosas más fáciles que parecen más sencillas, son más complicadas al final, ¿no? Bueno, hoy hablaba, creo, a la mañana el doctor Becar Varela, lo escuché en la radio también. Están todos, me parece, en sintonía con lo que usted está diciendo, doctora. O sea que el gobierno presentó un proyecto que la verdad que para ustedes viene flojo de papeles, que no... Sí, porque aparte, lo que yo les decía, no tiene requisitos, no dice, bueno, si no tienen igual, va a haber problemas para gente que no tiene ni hijos ni bienes, pero bueno, si no tienen hijos ni bienes. Por ejemplo, en algunos países dice si se casaron hace un año, con lo cual es poca la ganancialidad que puede llegar a haber. Si están separados de bienes, si están casados por el régimen de separación de bienes. O sea, podría haber algunos otros requisitos que lo harían un poco más potable. Igual, sigo diciendo que uno siempre tiene que tener asistencia letrada, pero por lo menos minimizaría los riesgos. Pero así como está planteado, me parece que es para problemas. Bueno, doctora No sé Gragieschi. si fui clara. No, clarísima, clarísima. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Contribuido al público y a nosotros respecto de este proyecto que permite divorciarse, dicen, mediante un trámite administrativo, pero no es tan fácil la cosa, según dicen los que saben. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.